puedes ayudarnos a llegar a cualquier parte del mundo. Hacerlo es muy fácil. Dale like a cada una de nuestras publicaciones en redes sociales. Y no olvides compartir todo nuestro contenido en Facebook, en Instagram, YouTube y TikTok. En cada una de ellas aparecemos como Jorge Rodríguez y Yuli Molina. Si aún no nos sigues, ¿qué esperas? Porque en Dios seguiremos haciendo proezas. ¿Por qué muchas personas no tienen resultado en la oración? Éxodo capítulo 12, versículo 27 y versículo 28 dice la palabra de Dios: vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Quiero hacer una pausa en ese pasaje, porque hay un momento donde el ángel de la muerte va a pasar sobre la nación que ha estado esclavizando al pueblo de Israel, en este caso Egipto. Y el Señor ordena al pueblo de Israel y les dice: marquen con sangre los dinteles de sus puertas, para que cuando el ángel pase no entre a sus casas y no produzca muerte en sus casas. Y cuando la gente pregunte quién fue el que los libró, ustedes le dirán: fue el ángel de Jehová. Nosotros no fuimos la víctima. Alguien puso el pecho, alguien tomó nuestro lugar, alguien nos defendió. Sobre él fue el castigo y Dios nos libró a nosotros. Amén. Dígale al que está a su lado: no somos víctimas. Vamos, dígale a 2 o 3 personas: no somos víctimas. Dios nos libró de todo mal y de toda enfermedad, de toda maldición y de todo problema. Somos más que vencedores. No somos víctimas, somos victoriosos. No somos víctimas, somos conquistadores. No somos víctimas, somos hijos de Dios. Somos herederos de sus promesas. Somos coherederos con Cristo. Somos portadores de su gloria. Somos instrumentos del Señor. Somos los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? La reacción del pueblo, versículo 28. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Esta expresión, inclinar y adorar, fue el primer principio que activamos o enseñamos hace 8 días. Que la oración es esperar y luego pedir. Por favor, dígale al que está a su lado: orar no es pedir y luego esperar. Dígale: orar es esperar y luego pedir. Así que es importante que nosotros aprendamos que la oración no es pedir, sino es esperar. El pueblo se inclinó y adoró. Eso es esperar. Es rendirme delante de Dios. Muchas veces llegamos a la oración con una lista de cosas para pedirle a Dios: socórreme, ayúdeme, fortalézcame, sálveme, solucióneme, intervenga. Y muchas veces en esa lista de cosas venimos con la manera como Dios debería hacer o traer solución para nuestra vida. Señor, mira, ayúdeme que me aprueben en el banco, o que mi tío me preste, o que mi prima me ayude, o que me abran la puerta en ese lugar. Le decimos a Dios lo que Él tiene que hacer y creemos que así funciona la oración. Y la oración no es orar y luego esperar, sino que es esperar, es rendirnos delante de Dios, es adorar a Dios,
es reconocer su grandeza, es reconocer su belleza, es reconocer su poderío, es reconocer que no hay nadie como Él, que Él es el Dios grande, que a Él le debemos todo, que Él es el único, el verdadero, el justo, el santo, el poderoso, y que Él es el Dios de nuestro corazón. Es esperar en su presencia, es rendirnos delante de Él, es adorarle, es postrarnos, es doblegar nuestro yo, nuestro ego. Por eso es necesario esperar. Y lo segundo que quiero compartir con usted en esta noche, el segundo principio es que Dios responde a su voluntad. Dios responde a su voluntad. Muchas personas oran desconociendo la voluntad de Dios. Muchas personas oran por cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Muchas personas oran por cosas que no están alineadas a la voluntad de Dios. Y Dios no prestará su oído a oraciones que no nacen en su corazón, que no se revela su voluntad a favor de nuestra vida. Imagínese por un instante un niño que viene antes de la cena y le dice: mamá, ¿me puedo comer esta bolsa de dulces? Y la mamá le dice: no, hijo, vamos a cenar, no es el momento para comer dulce, no te va a caer bien, te va a afectar, te va a interrumpir el poder comerte la cena. Ella le va a dar los argumentos por qué no debe comérselos. Pero es probable que el niño no los entienda y diga: mamá, quiero comer. Pues probable que el niño insista: mamá, quiero comerme los dulces. Pero la mamá que ama al hijo le dice: no, justamente porque lo ama, le dice: no, te va a caer mal y no vas a comerte la cena que tiene los nutrientes que necesita tu cuerpo para crecer sano. Es más, el niño puede ser que insista, el niño puede ser que hasta llore delante de la mamá, pero la mamá que lo ama profundamente no le concede lo que él está pidiendo porque no le conviene. A veces nosotros somos como ese niño. Venimos delante de Dios y le insistimos: Señor, Señor, hágase mi voluntad y no la tuya. Cuando Dios nos enseñó en el Padre Nuestro que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Por eso oramos con insistencia por cosas que nosotros creemos que nos harán felices, pero que no están alineadas a la voluntad de Dios. Pedimos bendiciones. Pedimos que Dios nos autorice relaciones de noviazgo, de matrimonio, que Dios nos autorice sociedades, que Dios nos autorice trabajos que muchas veces no están en la voluntad y en el propósito de Dios para nuestra vida. Señoras y señores, Dios no nos da todo lo que pedimos, pero sí nos da todo lo que necesitamos según su perfecta voluntad. Por eso, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 14 y versículo 15, dice la Escritura: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aleluya. Dios escucha nuestra oración, señoras y señores, pero responde conforme a lo que esté alineado a su voluntad,
que es buena, que es agradable y que es perfecta. Aleluya. Así como una madre amorosa no concede todo lo que su hijo le solicita o le pide, nuestro Padre Celestial también responde con sabiduría, también responde con amor para decirnos en ocasiones no, o para decirnos espera. Muchas veces estamos orando de acuerdo a lo que creemos. Muchas veces estamos orando de acuerdo a lo que pensamos, a lo que deseamos nosotros. Por eso debemos primero esperar. Dígale al que está a su lado, debemos primero esperar. Vamos, póngale la mano en el hombro a alguien. Dígale, debemos primero esperar. Debemos primero esperar que Dios nos ponga el querer, señoras y señores. Que Dios venga y nos ponga el querer de su voluntad y nos dé el poder para hacerlo en el nombre de Jesús. Por eso Él nos quiere revelar su voluntad, Él nos quiere dar su dirección, pero debemos esperar en su presencia. Por eso el apóstol Santiago, en el capítulo 4, versículo número 3, la palabra de Dios dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No es que la oración no funcione, es que estamos orando fuera de la voluntad, del propósito de Dios. Porque pedimos a Dios para nuestro deleite, para nuestro egoísmo, para nuestra satisfacción. Y Dios dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedís conforme a tu voluntad y no conforme a la voluntad de Dios para tu vida. Así que el Señor nos advierte y nos dice: detente, no ese es el camino. Y la pregunta que nos podemos plantear entonces es: ¿cómo orar conforme a la voluntad de Dios? Pues déjeme decirle que cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú lees las escrituras, tú no estás leyendo una novela, tú no estás leyendo un libro de conocimiento, tú estás leyendo la verdad revelada del Espíritu de Dios para mostrar la voluntad del Padre a favor de nuestra vida. Así que lo primero que debes aprender es a conocer la palabra de Dios para poder orar conforme a la voluntad de Dios. Y por eso muchos cristianos no tienen respuesta en la oración. Amado hermano, es muy triste que usted tenga a Dios. En otras palabras, que usted tenga las llaves, pero usted no las utilice. Es como si tuviera las llaves de un BMW, pero usted anda a pie. Es como si tuviera las llaves de un gran apartamento en un lujoso edificio, pero usted vive en una habitación de 3x3. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios, pero no sabemos orar. Y no sabemos orar porque pedimos mal. Pero para aprender a pedir es muy sencillo. Es leer la palabra de Dios, es leer la Biblia. ¿Y sabe lo que más nos cuesta? Leer la palabra de Dios. El enemigo trabajará para que usted no se acerque a la palabra de Dios, para que usted no conozca la voluntad de Dios, y entonces su vida esté siempre caminando en dirección contraria a la voluntad de Dios. El enemigo trabajará. Por eso mucha gente que le invitamos al discipulado 1 dice: no puedo venir. O al discipulado 2 dice: no puedo ir, no tengo tiempo, tengo que trabajar mucho. Trabajas mucho porque no conoces la voluntad de Dios. Eres esclavo porque tú decidiste. Pastor, la vida es muy difícil porque tú quisiste ese camino. Ven a la escuela de liderazgo. No me quiero comprometer, no quiero ser líder. No te estamos diciendo sea líder, te estamos diciendo que se te revele la voluntad de Dios para tu vida,
Que se te revele el propósito de Dios para ti. Y entonces verás que la vida es muy diferente a lo que tú vives. Pero pastor, es que yo tengo que lavar la ropa los domingos. Trasnóchese lavando la ropa, si quieres. Si no, toda la vida vas a lavar la ropa los domingos. Tú decides hasta cuándo. Tú decides. Porque cuando a ti se te revele, ¿sabe por qué estoy parado yo aquí? Porque un día en la palabra de Dios se me reveló la voluntad de Dios para mi vida. Se me reveló. Caí de rodillas, lloré solo, estaba en mi habitación. Y fue con un texto que me desargumentó, en donde los árboles estaban haciendo una reunión para escoger a quién los gobernara. Y le dijeron a la zarza: gobiérnanos tú. Y la zarza dijo: si están dispuestos a estar bajo el fuego mío, yo con gusto los gobierno. Y entonces le dijeron al olivo: gobiérnanos tú. Y dijo el olivo, y ahí me quebró Dios. Dijo el olivo: dejaré yo de hacer el aceite con el cual el Dios Todopoderoso unge a los reyes y a los profetas para ser el gobernante de ustedes. Un olivo fue capaz de entender que era más valioso ser la voluntad de Dios, que era más valioso ser el instrumento en las manos de Dios que toda la fama y el reconocimiento de los demás. Así que cuando yo leí esto me desmoroné, porque yo dije: wow, si un olivo puede entender que no hay mayor privilegio que el Dios creador del cielo y de la tierra tome su fruto para producir un elemento que sea identidad, para sellar e improntar una vida, demostrando la presencia del Espíritu Santo en ese corazón, cuánto más vale que yo haga su voluntad y no la mía. Dígale al que está a su lado: aprende a esperar antes de pedir. Dígale. Por eso no tenemos muchas veces la revelación de la voluntad de Dios. Y oramos y oramos y oramos sin revelación. Y lo que hacemos es perder tiempo. Dígale al que está a su lado: no pierda tiempo. Dígale. Mire, los milagros más poderosos de Dios en mi vida no han sido oraciones largas. Yo no he pasado noches orando por eso. Han sido momentos en donde he necesitado la intervención de Dios, y después de haberme arrodillado tal vez 10 minutos, 15 minutos, y la respuesta de Dios, porque conozco la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Pastor, o sea que usted ora poquito. No, porque cuando oro delante de Dios no oro por el milagro, oro para adorarle. Y cuando necesito el milagro, mi corazón ya está lleno de adoración, ya está lleno de rendición. Así que cuando viene el momento que necesito la intervención de Dios: Señor, te necesito, muéstrame. Y como sé cuál es tu voluntad, Señor, oro en la dirección correcta. Oro en la dirección correcta, para que Dios se glorifique. Si Dios me ha hablado de algo, yo lo creo y tengo claridad de cómo orar delante de su presencia. En una ocasión, en una etapa, hubo un momento de quebranto de salud de mi esposa. Le detectaron lupus, y esta
el diagnóstico que le dieron los médicos, le proyectaron máximo 5 años de vida por lo avanzado de la enfermedad en ella. Los cuadros de dolor cuando ella empezó a sufrir y de situaciones de parálisis de todo su cuerpo por la enfermedad era muy fuerte. Y una vez recibimos el diagnóstico y descubren qué es la situación, y el médico le dice: disfrute la vida, viaje, haga lo que sea, porque lo que pueda en medio de los espacios que le dé la enfermedad, porque en lo que yo tengo conocimiento, usted no le quedan más de 5 años de vida, así que haga lo máximo que pueda hacer. Y entonces yo fui a la presencia de Dios y le dije: Señor, enséñame qué quieres con este proceso que estamos viviendo, que nosotros aprendamos. Y Dios me dijo: quiero que comprendas que es un trato que yo tengo con mi hija, porque quiero enseñarle, que ella conozca quién soy yo y cuál es mi poder. Entonces, cuando Dios me dijo eso, yo entendí que el tema no era conmigo, era con mi esposa, Dios y mi esposa. Y después de eso Dios me dijo: y está sana. Y cuando Dios me dijo está sana, entonces dije: ya tengo la voluntad de Dios. Eso es todo. Eso es todo lo que necesitaba. Señor, gracias porque ya la sanaste. Gracias porque ya hecho está. Porque cuando Dios habla, nadie puede detener su poder. Nadie puede detener su mano. Nadie ni nada puede frenarlo. Así que le dije: amor, esto es lo que Dios me dijo. Dios va a hablar contigo, Dios va a enseñarte y te va a revelar un poder sobrenatural. De ahí en adelante la vida de mi esposa no fue la misma. Ella empezó a vivir momentos de revelación, pero créame que el dolor de lo que estaba sufriendo no se fue esa hora, ese momento, no se fue ese día. Ella empezó a vivir esos momentos, pero ella vivía las crisis de su dolor. Pero nosotros nunca dejamos de hacer la voluntad de Dios. Es más, recuerdo uno de los viajes que estuvimos en Santa Cruz, en Bolivia, y estuvimos ministrando un campamento de unas 2,000 personas o más, y nos tocaba ministrar a los niños, a los jóvenes, a las parejas, a los adultos, y nos seccionaban, nos separaban. Así que ella iba para un lado y yo iba para el otro, y estábamos en esa dinámica. Y cuando nos encontrábamos en la habitación, ella estaba llorando del dolor, ella estaba quebrantada, pero no dejábamos de hacer la voluntad de Dios, porque sabíamos que había una palabra que ya Dios nos había revelado. Y si Dios lo había dicho, oh mi amado hermano, nadie puede cambiar lo que Dios ha declarado, nadie lo puede modificar. Por eso, cuando tú tienes la revelación de la voluntad de Dios, tú sabes cómo orar, tú sabes cómo llegar a la presencia de Dios y decir: Señor, tú nos hablaste, tú nos mostraste, tú nos revelaste, y lo que tú nos dijiste se hace realidad. Aleluya. Por eso nuestra oración no puede estar basada en nuestros intereses personales. La oración no puede estar basada en nuestra propia inspiración, sino en la inspiración del Espíritu Santo de Dios para nuestra vida. Si no, no tendremos respuesta. Por eso mucha gente pasa horas orando y no tiene respuesta, porque no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. Es para cosas que Dios quiere hacer, amado hermano, a favor nuestro. Por eso usted tiene que deleitarse en la oración, usted tiene que deleitarse en la voluntad de Dios, usted tiene que buscar la presencia de Dios. Oh, por eso necesita encontrar esa conexión para tener la revelación de la voluntad de Dios. Y se lo quiero mostrar en la palabra, porque cuando uno lee de los grandes hombres de Dios, los profetas de Dios en el Antiguo Testamento, usted dice: wow, Dios cómo los respaldaba, Dios cómo los bendecía,
cuando ellos oraban, cómo ocurrían los milagros. Es más, el apóstol Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Y dice la escritura, y oró. El profeta Elías oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y después dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Así que la gente pregunta, ¿cuál es el secreto de Elías? ¿Cuál es el secreto, pastor? ¿Que él oró fervientemente? No. Eso es parte del secreto, pero no es todo el secreto. Entonces, ¿cuál es el secreto? La clave es orar de acuerdo a la voluntad de Dios fervientemente. Porque cuando usted lee el contexto del profeta Elías, por allá en el primer libro de Reyes, la palabra de Dios dice que Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo al rey: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Señoras y señores, no vengo a hablarles de parte mía. Eso es lo que está diciendo el profeta al rey. No vengo a decirle lo que a mí me parece, lo que yo quiero, lo que debería hacerse. No. Vengo a decir lo que Dios me está diciendo, porque estoy en su presencia. Y después le dice que no lloverá, que no habrá lluvia ni rocío en 3 años, sino por mi palabra. Qué impresionante. La clave fue que él sabía cuál era la voluntad de Dios. Cuando tú sabes cuál es la voluntad de Dios, tú mandas a llamar al rey y le dices lo que va a pasar. Porque tú sabes, ya Dios te reveló. Por eso cuando Dios me dijo, tu esposa está sana, yo me levanté y le dije, amor, me voy a trabajar. Me vas a dejar aquí llorando en la cama tendida. Me duele todo el cuerpo, me duele. Es que Dios me dijo que estaba sana. Yo sé que en esos momentos ella dijo, el desgraciado ese con el que me casé. Pero es que yo ya tenía la voluntad de Dios. Ya Dios me había revelado su voluntad. Y si Dios me había revelado su voluntad, nadie podrá detener lo que Dios dijo. Así que era cuestión de tiempo nada más, que se viera el milagro materializado. Y cuando fuimos nuevamente al médico, pagamos particulares, y aquí es donde muchos tienen problemas. Algunos tacaños, hermano, perdóneme, no vienen a esta iglesia, a otra. Pero nosotros fuimos y pagamos los exámenes nucleares, los mandamos a hacer a Bogotá, al mejor laboratorio. Es que, pastor, yo no tengo plata para los exámenes. Venda el carro, venda el televisor, venda la cama, pero glorifique a Dios. ¿Tiene fe o no tiene fe? Dígale al que está a su lado, tengo la leve sospecha que el pastor está hablando de usted. Algunos ni se movieron, ¿no? Pero es que la realidad, pagamos los pasajes, los exámenes los mandamos a hacer a Bogotá. Cuando llegaron los exámenes y el hombre ve los exámenes y dice, yo no sé qué pasó. El doctor ve los exámenes y dice, yo no sé qué pasó, pero esto no concuerda con esto, no tiene ningún sentido, pero soy portador de buenas noticias. Usted no tiene nada, usted está sana. Estos exámenes demuestran que en usted no hay muestra de ninguna enfermedad autoinmune. Así que, mujer, disfrute la vida,
Señoras y señores, porque cuando tú tienes una revelación de la voluntad de Dios, entonces tú lo tienes todo. Tienes garantía de que todo saldrá bien, de que todo será mejor, de que tu mañana está asegurado, de que hay una esperanza de victoria y que los cielos están abiertos sobre ti. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor. Por eso Elías Tisbita sabía que Dios iba a detener la lluvia y le dice al rey: ven, te voy a mostrar que no va a llover, porque ya sabía cuál era la voluntad de Dios. Es más, Dios le dice: mire, Elías, mire cómo le dice: Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Así que Elías: listo, Señor, me voy. ¿Para dónde? Estas son las coordenadas. ¿A quién voy a buscar? Una mujer viuda. Cuando llegó, la mujer viuda dijo: estoy recogiendo los 2 últimos leños para hacer mi último alimento y para morir con mi hijo. No tenemos más nada, todo se acabó, final. Eso creía ella. Y llegó el profeta. ¿Y sabe qué le dice el profeta? No tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Y le dice: hazme una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. No soy yo, no es que se me ocurre, no, es que Dios me dijo que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Por eso se atrevió a decirle: mire, ¿sabe qué? Tú piensas que es la última comida, pero hágamela a mí. ¿Cómo así? No, es que yo ya sé cuál es la voluntad de Dios, que tú me vas a sustentar en este tiempo. Porque cuando tú tienes la revelación, tú estás seguro de que Dios no te va a dejar avergonzado. Y por eso dice la escritura que pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate al rey y yo haré llover sobre la faz de la tierra. El rey lo está buscando para matar a Elías. ¿Y sabe por qué lo está buscando? Porque el rey piensa que es Elías el que había cancelado la lluvia. Y lo manda a buscar, y resulta de que Dios lo tenía escondido por allá en el arroyo de Querí. Y Dios le mandaba comida a Elías y le decía: toma agua del arroyo, yo te enviaré mis cuervos para que te alimenten y tú tranquilo. Entonces de repente Elías regresa para cumplir la voluntad de Dios y decirle al rey. Pero cuando va en el camino se encuentra con uno de los siervos del rey y le dice: dígale al rey que yo necesito hablar con él. Y le dice el siervo: no me hagas eso, me va a matar el rey. Porque Dios te puede hacer invisible a ti. Te ha buscado por todos lados y no te ha encontrado. Y si te vuelve Dios a esconder y tú no apareces, el rey me va a matar. Y le dice: vive Jehová que hoy hablaré con el rey. Así que el siervo va y le dice: acá, y acá viene. Y entonces Elías le dice: va a llover, va a llover. ¿Pero por qué? Oró fervientemente porque conocía la voluntad de Dios. Conocía. No fue que él dijo: quiero que llueva y va a llover, o no quiero que llueva y no va a llover, sino que Dios es el que hará llover. Y sobre ese conocimiento que Dios me reveló, Él traerá la lluvia sobre este lugar. Oró conforme a lo que ya conoce, que es la voluntad de Dios.
Así que espero que esto le ayude a usted a resolver, porque muchas veces pasamos horas orando y orando, porque oramos es conforme a nuestra voluntad, que se hagan las cosas como yo quiero y que Dios haga de esta manera. Busca la voluntad de Dios, porque tú y yo tenemos una ventaja: tenemos la Biblia. Dígale al que está a su lado: tienes la Biblia. Dígale: tienes la Biblia. Y en la Biblia está revelada la voluntad de Dios. Dios quiere que las almas se salven. Dios quiere destruir toda obra de maldad. Ya nos lo reveló en su palabra. Dios quiere que tu familia se salve. Dios quiere restaurar tu hogar. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere sanar tu cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando tú no conoces la voluntad de Dios, por eso muchos no estudian en la escuela de discipulado 2, no vienen a la escuela de liderazgo, no aprenden de la palabra, no vienen a los encuentros con el Espíritu Santo, no vienen a los sábados de ayuno. Pastor, estoy muy ocupado. Porque usted va a estar ocupado toda la vida mientras no conozca la voluntad de Dios. Y entonces hay muchos cristianos hoy en día, cuando oran por sanidad, cuando oran por prosperidad, cuando oran por bendición, cuando oran por protección divina, le dicen: Señor, sáname, Señor, prospérame, Señor, guárdame, Señor, ayúdame, si es tu voluntad. Esa es una oración inconclusa, llena de duda. ¿Cómo puedo tener fe si le pido a Dios dudando si es su voluntad o no? Cuando tú oras careciendo del conocimiento de la voluntad de Dios, tu oración no tiene fe, porque no sabes si Dios quiere o no quiere, porque estás orando sin saber si es de Dios o no es de Dios. Es una incertidumbre, es una duda, no hay fe. Por eso el salmista en el capítulo 9 versículo 10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Cuando tú conoces a Dios, tú confías en Él. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Usted necesita conocer de Dios. Usted necesita conocer de su voluntad, desarrollar su confianza cuando ores, porque conocer a Dios te va a dar garantía de tu victoria. Por eso debemos salir de la mediocridad espiritual. Arrebate lo que Cristo ya pagó por usted. Arrebátelo. Lo que Dios dijo que era suyo es suyo. Por eso alguien hizo este tipo de oración en la escritura. Cuando usted lee en Mateo capítulo 8 versículo 2 y versículo 3, dice: he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. El leproso no estaba seguro si Dios quería o no, porque esa teología la tenía que corregir Jesús en aquel leproso. Escúcheme, el Padre me mandó a esto. Yo soy la verdad encarnada que vine a la tierra para traer salud para ti, para traer sanidad. En otras palabras, yo quiero, a eso vine. Y yo puedo sanarte. Sé sano. Hay gente que está así: Señor, si tú quieres, porque no saben cuál es la voluntad de Dios.
Cuando tú sabes cuál es la voluntad de Dios, tú oras fervientemente, sabiendo que Dios cumplirá lo que promete, que Él ya te reveló y que Él tiene un plan maravilloso para ti, para mí, y Él lo cumplirá en el nombre de Jesús. Dios quiere quitarte toda confusión. Dios quiere, dígale al que está a su lado, Dios quiere y Dios puede. Dígale, Dios quiere y Dios puede. Si puede profetizarle a 2 o 3, hágalo. Dígale, Dios quiere y Dios puede. 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 Por eso cuando tú lees la Biblia, no estás leyendo una novela, no estás leyendo un libro con información, estás leyendo la palabra revelada de la voluntad de Dios a nuestras vidas. Así que todo lo que la Biblia dice que tú puedes, lo puedes en el nombre de Jesús. Tú puedes lograr lo que Dios dice que puedes lograr. A alguien vengo a hablarle en esta noche. Tú puedes llegar a donde Dios dice que puedes llegar. Tú puedes alcanzar lo que Dios dice que puedes alcanzar. Él te lo concedió. Solo tienes que creerlo, tienes que poseerlo. Tú puedes poseer lo que Dios dice que Él te lo entregó a ti. Así que el Señor te dice, si quiero sanarte, es mi voluntad. Si quiero bendecir tu casa, es mi voluntad. Si quiero hacerte prosperar en todo como prospera tu alma, es mi voluntad. Si quiero que te vaya bien, es mi voluntad. Oh, si quiero que prosperes, es mi voluntad. Si quiero que tengas paz, es mi voluntad. Si quiero que vivas en el gozo de Dios, es mi voluntad. Así que no le preguntes tonterías a Dios. Tú no eres víctima, tú eres hijo de Dios, y lo que Dios dijo que es tuyo, es tuyo. Por eso concluyo diciéndote que cuando entramos en la presencia de Dios y esperamos en el Espíritu Santo a ser avivados, a ser inspirados, a ser guiados, Él comienza a tratar nuestro corazón, a darnos conocimiento de lo que Él quiere que ocurra. Entonces tu oración estará alineada a la voluntad de Dios. Puedes ayudarnos a llegar a cualquier parte del mundo. Hacerlo es muy fácil. Dale like a cada una de nuestras publicaciones en redes sociales. Y no olvides compartir todo nuestro contenido en Facebook, en Instagram, YouTube y TikTok. En cada una de ellas aparecemos como Jorge Rodríguez y Yuli Molina. Si aún no nos sigues, ¿qué esperas? Porque en Dios seguiremos haciendo proezas.